pendientes en las sesiones anteriores. Solo les quiero recordar de que hemos hablado ya de la ejecución vía de premio y del juicio ejecutivo. En ambas lo que se pretende es el pago de dinero o la obtención de dinero. Y pues hoy vamos a analizar las ejecuciones especiales, que como adelanté también en la clase de la semana pasada, pues se refieren a procesos en los cuales el requerimiento o el cumplimiento o la obligación consiste en dar algo que no es dinero, normalmente bienes muebles, consisten en hacer, consisten en no hacer o consisten en escriturar. Para poder entrar a este campo ya del tema, creo que es importante muy brevemente recordarles lo que hablamos del juicio ejecutivo. En primer lugar, mencioné yo que el juicio ejecutivo viene a constituir realmente la base para determinar el procedimiento de ejecuciones especiales. Decía yo que el artículo 332, que habla de la sentencia en el juicio ejecutivo, dice en el último párrafo que al dictar sentencia el juez declarará si ha lugar a hacer trance y remate con los bienes embargados, que se refiere a juicio ejecutivo, la entrega de la cosa, que se refiere a obligación de dar, la suspensión de la obra, que es la obligación de no hacer, o el tiempo para hacer algo, que sería la obligación de hacer. Entonces, nosotros vamos a tomar como base del procedimiento del juicio ejecutivo para cualquier ejecución especial. Y entonces es importante recordarles exactamente algunos aspectos de los que platicamos la semana anterior en relación al juicio ejecutivo. Hoy, por supuesto, lo voy a hacer a través de las presentaciones que nosotros hemos acostumbrado. En primer lugar, solo les trato de recordar a ustedes que todo deviene del tema de obligacional. Una exigencia que existe de un acreedor a un deudor, de un dar, hacer o no hacer. El dar, el hacer o el no hacer puede, en el caso de dar, es dinero, puede ser otra cuestión que no sea dinero, y el hacer, pues dimos algunos ejemplos también en la sesión anterior, pero valdrá la pena en algún momento volverlos a reiterar o a recordarlos. Es importante resaltar que la obligación de dar, hacer o no hacer debe constar en un título de ejecución. Ya dije en alguna oportunidad, cuando hablamos de las ejecuciones en la vía de premio, que los tres elementos fundamentales de una ejecución son la existencia de un título. Si no hay título, no hay ejecución. El procedimiento adecuado de la vía ejecutiva, de tal manera que si el título es X cosa, tendría que ser o vía de premio o juicio ejecutivo, o dependiendo de lo que diga la ley. Y además, importante resaltar el patrimonio ejecutable. Aunque nosotros sabemos que requerir un vehículo, pues es querer tener el vehículo, pensemos nosotros que podría no darse o no entregarse el vehículo. Si lo que queremos es que se haga una obra de arte, una pintura, una escultura, pues lo que queremos es esa obra o esa escultura. Pero en algunos casos no se puede obtener esa obligación. Entonces la vamos a compensar oportunamente en dinero. Normalmente el juicio ejecutivo tiene un breve proceso de conocimiento. Ustedes recordarán que se diferencia el juicio ejecutivo en que antes de declarar con lugar la ejecución, antes de declarar si procede la ejecución, es necesario que se dicte una sentencia. Eso no sucede en la vía de premio, les decía yo, porque en la vía de premio realmente lo único que se hace es exigir el pago y proceder al embargo y remate de los bienes. Pero en el juicio ejecutivo, como en cualquier ejecución especial de dar, hacer o no hacer, es requisito sine qua non antes de proceder a continuar con la ejecución que haya una sentencia que declare que sí procede esa ejecución. Y acá efectivamente en la filmina estoy haciendo esa explicación. En el artículo 332, que es la base para determinar cuál es el procedimiento de las ejecuciones, dice ese 332 que el juez cuando dicta la sentencia podrá declarar cualquiera de estas situaciones. Si la ejecución es dinero, va a declarar que procede ser trance y remate con los bienes embargados y pago al acreedor. Ese es un juicio ejecutivo. Si la obligación fuera una obligación de dar, va a declarar si procede la entrega de la cosa. Si la obligación fuera una obligación de hacer, va a declarar si procede la prestación del hecho. Y si la obligación fuere no hacer y se quebrantara,
va a declarar que se suspenda eso que se está haciendo y que no debe haberse hecho, o destruir lo que ya se hizo, tratando de volver las cosas al estado anterior. Entonces, vamos a encontrar que vamos a tramitar en ese juicio ejecutivo, tanto el juicio ejecutivo propiamente dicho o llamado común y las ejecuciones especiales de las que hemos hablado nosotros, empezando por la de dar, hacer, escriturar, que también les he mencionado a ustedes que es una ejecución encuadrada dentro de una obligación de hacer, y la de quebrantamiento de la obligación de no hacer. Por favor, tomen nota, la ejecución de no hacer no se llama ejecución de no hacer, se llama ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. ¿Por qué procede esta ejecución? Porque se quebrantó la obligación de no hacer. Por eso se denomina ejecución especial por quebrantamiento de la obligación de no hacer. ¿Qué títulos podemos utilizar nosotros para promover un juicio ejecutivo o ejecuciones especiales? Pues les expliqué, sin embargo los voy a recordar muy rápidamente, no explicándolos y recordándolos. Los testimonios de escrituras públicas, donde conste la obligación de dar, hacer o no hacer. La confesión del deudor prestada judicialmente o la confesión ficta cuando existe principio de prueba por escrito, si existe la obligación de dar, hacer o no hacer. Vamos a encontrar también documentos privados suscritos por el obligado o su representante legal y reconocidos ante juez competente o se tengan por reconocidos si en ese documento privado se establece una obligación de dar, hacer o no hacer. Testimonios de actas de protocolación de protestos, de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos, si no fuera legalmente necesario el protesto. Quiero decirles que normalmente los documentos estos son documentos de crédito y tienen obligaciones de pagar dinero. Sin embargo, hay algunos títulos que tienen obligación de entregar mercancías. Entonces, aquí también podría funcionar la ejecución especial de dar, porque simple y sencillamente contiene una obligación que no es dineraria, sino de hacer entrega de algunas mercancías. El acta notarial donde consta el saldo deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Aquí tengo algunas de mis reservas, también, por favor, quiero mencionarlo. No sé si en los libros de contabilidad podrían incluirse obligaciones no dinerarias, pero me imagino que sí. Por consiguiente, si así fuera, el acta notarial donde consta estas obligaciones no dinerarias, pues constituirían títulos ejecutivos. Pólizas de seguro, de ahorro, de fianza, también las mencioné, normalmente estas son dinerarias. Y por último, toda clase de documentos que pudieran tener fuerza ejecutiva y que aparecen en otras legislaciones. Les decía yo, habrán legislaciones donde aparecerán otros títulos que la ley le da característica de título ejecutable en juicio ejecutivo. Todos estos títulos que he mencionado van a perder su fuerza ejecutiva en un lapso de 5 años. Ahora, integremos un poco el procedimiento, o recordemos el procedimiento de lo que mencionamos en su oportunidad. Primero, importante resaltar, y aquí lo vamos a ver más adelante, en estas ejecuciones vamos a aplicar como complemento las normas de la vía de apremio. Va a llegar un momento en que tenemos que aplicar la vía de apremio, y voy a explicarlo cuando estemos hablando ya de los procedimientos en unos breves minutos. Este juicio ejecutivo, cuando hable en este momento a partir de hoy de juicio ejecutivo, por favor tomen nota que podemos hablar de juicio ejecutivo, ejecución especial de dar, ejecución especial de hacer, quebrantamiento de obligación de no hacer. Estoy hablando exactamente de lo mismo. Lo que estoy explicando aquí aplica para todos esos procedimientos. En un momento vamos a cambiar la mentalidad porque hay algunos aspectos que aquí sí voy a resaltar yo. Lógicamente se aplican en la ejecución de dar nada más o en la ejecución de hacer o quebrantamiento de la obligación de no hacer. Pero en este momento lo que voy a estar explicando lo vamos a aplicar por igual en un juicio ejecutivo o en cualquier ejecución especial. Entonces, cuando se promueve el juicio ejecutivo, el juez siempre va a calificar el título porque tiene que determinar que existe una obligación. Aquí no forzosamente es cantidad, aquí le pusimos cantidad líquida exigible, pero aquí existe una obligación de dar, una obligación de hacer que es exigible y por ende entonces el juez va a ordenar que se le requiera. Acá el ejemplo de lo que aparece en la firmina es dinero, pero en unos minutos voy a hablar ya de lo que va a hacer, se va a requerir si fuera a dar, hacer o no hacer. Pero lo importante es tener presente que en cualquier
cualquier ejecución de las que estamos hablando el día de hoy, el juez va a calificar el título y librará un mandamiento si encuentra que la obligación existe y es exigible. En cualquier ejecución, el ejecutado tiene 5 días para oponerse o plantear excepciones. Mencioné oportunamente que en este clase de proceso cabe cualquier excepción. Entonces, podemos plantear, como podemos plantear una excepción de pago, podemos plantear una excepción de prescripción, podemos plantear una excepción de innovación, de remisión, podemos plantear igualmente una incompetencia, una falta de personalidad, una falta de personalidad. Solo tengan muy presentes que aquí ya no se llaman excepciones previas, no se denominan excepciones perentorias, sino simplemente excepciones. Y tenemos 5 días para alegar esas excepciones. Si hoy, que es día jueves, nos notificaran una ejecución, tendríamos nosotros mañana viernes y 4 días de la semana entrante, es decir, hasta el jueves de la semana entrante, para oponernos y o plantear excepciones, como dice efectivamente la norma. Puede exigir que el ejecutado no se oponga, pasen los 5 días y no se oponga, y por ende el juez va a proceder a dictar sentencia. No voy a poner aquí el de remate porque esta es aplicable al juicio ejecutivo, pero voy a hablar de dictar sentencia. O sea, el juez en una ejecución común, especial, de dar especial, de hacer quebrantamiento, no hacer, pasados 5 días, si no hay oposición, va a dictar sentencia. ¿Ok? Si el ejecutado, por el contrario, sí se opone dentro de los 5 días, entonces de esa oposición hay que darle audiencia al actor o ejecutante por 2 días y debe abrirse a prueba el proceso por 10 días. Recuérdense que esto no es un trámite incidental, es un trámite del proceso ejecutivo. O sea, no me voy a confundir. En la vía de premio, la oposición se tramita en la vía incidental, por ende se da 2 días de audiencia, se abre a prueba por 8 días y se resuelve un auto en 3 días. Aquí no. Aquí es propio el juicio ejecutivo, se da audiencia por 2 días a la otra parte, se abre a prueba por 10 días y se dicta sentencia. Lo que queda pendiente simplemente es el tema de la sentencia. La sentencia la vamos a hablar en un momento, ya le expliqué la semana anterior por qué el juez no tiene un plazo dentro de la ley para dictar sentencia. Aquí estoy agregando algo también que es bien importante que para que tengan ustedes bastante presente. Pudiera existir en algún momento, y así lo vamos a ver en algunos minutos, el hecho de que el juez puede, al dictar sentencia, condenar al pago de daños y perjuicios. Igual, antes de dictar sentencia, en el embargo, puede, en lugar dice requerir, puede decretarse daños y perjuicios. De esto lo voy a explicar, insisto, en unos minutos cuando hablemos individualmente de cada ejecución. Pero importante, una ejecución común, una ejecución especial de dar, quebrantamiento de obligación de no hacer o de hacer o de escriturar, audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. Si se opone, 2 días de audiencia al ejecutante, 10 días de prueba y sentencia en cualquiera de esas clases de ejecución. Voy a regresar aquí, se me pasa un poquito aquí, vamos a ver. Perdone, ¿eh? Ok, este punto aquí es importante también. Los medios de impugnación en los juicios de ejecución común o especial solo procede contra el auto que deniegue el trámite de la ejecución, la sentencia y el auto que pruebe el proyecto de liquidación. ¿Recuerdan ustedes en la vía de premio? Son las mismas resoluciones con excepción de la sentencia porque ahí no existe una sentencia. Entonces, en la vía de premio planteamos apelación en contra del auto que no admita la vía de premio, planteamos apelación en contra del auto que aprueba la liquidación únicamente. Y en el juicio ejecutivo, las mismas 2 resoluciones, pero le agregamos la sentencia.
E igualmente, en las ejecuciones hay un juicio ordinario posterior. Expliqué en la clase de las semanas pasadas que el objetivo de una sentencia, cuando ya está firme, cuando ya no caben recursos, pues lógicamente esto denominamos que pasa en autoridad de cosa juzgada. Esto significa que la sentencia ya no puede ser revisada en ese juicio. Pero hay una sentencia que se llama, pero una caducidad, que es una caducidad formal y una caducidad material. Y la caducidad material es la que no permite ya revisar ni cambiar el fallo. Pero la caducidad formal sí permite que ese fallo pudiera cambiarse por un juicio posterior. Ponía de ejemplo, y en un interdicto de obra nueva, de obra peligrosa, de apeo, de deslinde, un interdicto de despojo, por ejemplo, la sentencia dictada en esos interdictos pudieran cambiarse en el futuro con una sentencia dictada en un juicio ordinario. ¿Por qué razón? Porque los indictos son como provisionales. Los interdictos solo resuelven asuntos de posesión temporal, no definitiva y nada de propiedad. Entonces, una sentencia en un juicio ordinario posterior, por ejemplo, de propiedad, cambiaría lo que se decidió en un interdicto. Lo mismo pasa en un juicio ejecutivo. La sentencia dictada en un juicio ejecutivo, léase común, especial, simple y sencillamente pasa a autoridad de cosa juzgada material si transcurren 3 meses después de que quede firme y entre esos 3 meses no se impugna a través de un juicio ordinario. Pero existe la posibilidad para el vencido en el juicio ejecutivo pedir la revisión en un juicio ordinario. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que plantear un juicio ordinario dentro de los 3 meses siguientes de haberse dictado, pero además debe haberse cumplido la sentencia, tiene que haberse cumplido la sentencia y debe plantearse ante el mismo juez que dictó la sentencia. Estos son los requisitos para poder plantear un juicio ordinario posterior. Un tiempo, 3 meses, un requisito obligatorio que la sentencia se haya cumplido y el juez competente, el mismo juez que haya dictado la sentencia en el juicio ejecutivo. Ok, ya entrando a hablar de ejecuciones especiales, pues vamos a ver cuál es la diferencia. Si nosotros hablamos de una ejecución especial, estamos pensando en una obligación de dar cierta cosa determinada o en especie. Estamos hablando de una ejecución de dar cuando yo me comprometo a entregar 100 quintales de arroz, cuando me comprometo a entregar un vehículo, cuando me comprometo a entregar un equipo de cómputo, por dar algunos ejemplos. Esa obligación debe constar en un título de ejecución. Entonces, esto se llama obligación especial de dar. Y va a proceder cuando exista eso. No hablamos de dinero, estamos hablando de cosa cierta, determinada o en especie. Vamos a aplicar el mismísimo procedimiento que acabo de explicar y que expliqué la semana pasada, pero aquí no vamos a ir a requerir, el juez no va a ordenar al ejecutor ir a requerir dinero, sino lo que va a ordenar es que se requieran los 10 quintales, los 100 quintales de arroz, de café, que se requiera la entrega del vehículo, que se requiera la entrega del equipo de cómputo. Eso es lo que el juez va a ordenar. Y si el ejecutado en el momento del requerimiento no entrega ese vehículo, no entrega esos quintales, no entrega ese equipo de cómputo, entonces el juez ordena el secuestro judicial. Aquí hay una figura de una medida cautelar que ustedes ya conocen, que vieron el semestre pasado, que no es ni más ni menos una medida por la cual, por una orden del juez, se desprende o se desapodera de manos del ejecutante, perdón, del ejecutado o del deudor, el bien que se debe y se le entrega a un depositario. Entonces, es un vehículo, para poner el ejemplo que es más normal, es más común, si lo que se debe es un vehículo, el juez ordenará su secuestro judicial. Y les he de comentar que libra una orden para que el ejecutor o los mismos ejecutantes ubique el vehículo en cualquier parte de la ciudad y con el auxilio de la policía se proceda al secuestro del vehículo y se entrega en manos de un depositario. Bueno, eso sería lo normal. La idea sería encontrar el vehículo, secuestrarlo y lógicamente entregárselo a quien se le debe. Entonces, la sentencia en este juicio, ya cuando uno tiene el vehículo, por eso es que la sentencia no tiene un plazo aquí tampoco, pues por el mismo juicio ejecutivo, porque pudiera ser que ese vehículo lo logremos secuestrar hasta dentro de 6 meses, hasta dentro de un año. Entonces, hasta que esté secuestrado, el juez va a ordenar, va a dictar una sentencia declarando que procede la entrega definitiva y se le entregará al ejecutante
o al acreedor. Pero ¿qué sucede si la cosa ya no existe? ¿Qué sucede si no se puede secuestrar? ¿Qué sucede si el vehículo desapareció? ¿Qué sucede si ese vehículo efectivamente no existe? Entonces, acá en compensación, el juez ya no va a ordenar el secuestro judicial, no va a dictar una sentencia ordenando la entrega, sino va a fijar provisionalmente daños y perjuicios. El juez va a decir, bueno, vamos a calcular que ese vehículo costaba 50,000 quetzales, más 20,000 quetzales de daños y perjuicios, y vamos a establecer 70,000 quetzales. Y van a embargarse bienes sobre ese monto de 70,000 quetzales. Ya no es el vehículo. Ahora es el valor de lo que pudo haber costado el vehículo más daños y perjuicios. Y sobre esos 70,000 quetzales se van a buscar bienes del deudor. Entonces, por eso es importante resaltar la existencia de un patrimonio ejecutable, porque si el vehículo ya no existe, el vehículo no se puede secuestrar, el vehículo no se puede obtener, entonces en compensación se embargan bienes del deudor, su casa, su trabajo, su salario, sus cuentas bancarias, su vehículo, y se va a proceder a embargarse por un monto de 70,000 quetzales, que estoy dando un supuesto, yo estoy pensando en voz alta, que fue lo que fijó el juez, y sobre esos 70,000 quetzales se va a proceder a rematar los bienes obtenidos. Y cuando se obtenga el dinero, se le va a pagar al acreedor, en lugar de darle el vehículo, los 70,000 quetzales, que implican el valor del vehículo más daños y perjuicios. Y la pregunta aquí del millón que tienen ustedes en mente es, bueno, ya como no se pudo obtener el vehículo y no se obtuvo la entrega, y entonces se fijó daños y perjuicios y ya se embargaron una casa, un vehículo, cuentas bancarias, ¿qué procede? Bueno, aquí es donde aplicamos ya la vía de apremio. Así, ¿recuerdan ustedes qué pasaba si se embargaba un bien inmueble? Pues había que fijar el monto de la deuda o el valor de matrícula fiscal. Entonces vamos a rematar el bien inmueble embargado y le vamos a poner 70,000 quetzales, que es el monto de la deuda, o el valor de la matrícula fiscal. Si lo embargado fuera otro vehículo, entonces 70,000 quetzales, antes de rematarlo, pues se nombra un tasador para que indique cuánto vale el vehículo. Puede costar 30, 50, 70, 100,000, 200,000, y sobre esa base se va a rematar el vehículo. Y si fueran cuentas bancarias o fuera dinero en efectivo, pues lógicamente ya embargados, pues habrá que inventar un proyecto de liquidación, como lo hicimos en la vía de premio, y ya en un proyecto de liquidación se entregará el dinero. Entonces, miren cómo aplicamos las normas de la vía de premio. Dictada la sentencia en un juicio ejecutivo común, si hay bienes embargados y hay que proceder al remate, aplicamos las normas de la vía de premio que ustedes ya conocen. Si es un juicio de ejecución especial de dar y no se obtuvo el vehículo, no se obtuvo la cosa cierta y determinada y hubo que embargar bienes en compensación de daños y perjuicios, habrá que proceder al remate y la liquidación y todo lo que ustedes ya conocen conforme a las normas de la vía de premio que ya explicamos. ¿Qué sucede en una ejecución especial de hacer? Bueno, la ejecución de hacer no es igual a la ejecución de dar. No es lo mismo dar un vehículo a tener que hacer una obra de arte, una escultura, una pintura, o realizar un dictamen, o presentar una opinión. Bueno, yo contrato a alguien para que me haga una escultura. Yo tengo la intención de que me hagan una escultura y a esta persona se obliga a hacer una escultura. Él es el escultor a cambio de un precio. Yo le pago y estoy a la espera de que me hagan la escultura y sucede que se cumple el plazo. Tengo título de ejecución donde se establece la obligación de hacer, pero no se hizo. Entonces, igual el procedimiento va a ser hacerle un requerimiento, pero acá cuando llega el ejecutor, le exige que haga la cosa, le exige la prestación del hecho. El ejecutor no llega a requerir dinero, el ejecutor no llega a requerir la entrega de algo, el ejecutor llega a exigir la prestación del hecho y le fija un plazo para que cumpla la obligación. Cuando el ejecutor llega, le dice al escultor en la notificación, usted tiene 5 días para entregar la escultura. Y entonces ella está requerido de que en 5 días tiene que otorgarle, hacerle a la escultura. Si no cumpliera en ese plazo que el juez le fija, entonces procedemos de la misma manera. ¿Cómo compensamos que no hizo la escultura? ¿Cómo compensamos que este escultor, que era el que contratamos para la escultura, no la hizo? Pues lo que hacemos es que le pedimos al juez que fije daños y perjuicios provisionales y que le embargue bienes. Y por consiguiente, como no cumplió, pues le vamos a embargar su casa, le vamos a embargar su carro, le vamos a embargar sus cuentas por un monto. Vamos a volver a poner el mismo supuesto de 70,000 quetzales que el juez determinó provisionalmente que son los daños y perjuicios que se han ocasionado por no hacer la escultura. Claro, ahí va a incluir
el precio de lo que ya se pagó al escultor por hacerla, más los daños y perjuicios. Y se va a proceder a embargarle al escultor, insisto, un bien inmueble, un bien mueble o dinero. Y una vez hecho eso, pues va a dictar sentencia al juez, como no hubo obligación de hacer, porque si la obligación de hacer se hace, pues el juez va a dictar la sentencia, que era obligación, había que hacerla, y como no se hizo, pues entonces el juez va a ordenar el remate de los bienes embargados. Un inmueble, pues igual fijará el monto, el ejecutante del remate sobre el monto de los daños que el juez ocasionó, 70,000 quetzales o el valor de la matrícula fiscal. Un vehículo embargado al escultor, pues habrá que nombrar un tasador para que determine el monto y el valor del vehículo. Y si fuera dinero, pues procederemos a presentar un proyecto de liquidación para que la entidad, la empresa, el banco, quien tenga ese dinero, pues nos haga entrega del monto a que asciende esa obligación. Estamos compensando que no hizo la escultura con dinero, embargándole bienes al deudor. En este caso, reitero, un ejecutor. Acá, en esta clase de ejecución, nosotros creemos que el ejecutor no va a hacer, ya no pedimos que le fijen un plazo para hacer la escultura, sino de una vez le pedimos al juez que fije un monto de daños y perjuicios y le embargue bienes. Eso quiere decir que nosotros sabemos que él ya no va a hacer la escultura y le pedimos al juez que fije los daños, hemos puesto 70,000 de ejemplo, y que de una vez proceda al embargo de bienes. Hay posibilidades, como ustedes lo vieron ahí muy rápidamente, que pudiera existir, eso nunca lo he visto, pero puede existir, que esta obra la pueda hacer un tercero a costa del deudor, pero que hubiera otro escultor que pudiera hacer una obra similar y entonces que en lugar de que la haga el escultor, la haga otro, pero esa es una situación un poco susceptible. Entonces, vamos a encontrar tres supuestos en esta ejecución especial de hacer. Una es que el escultor le fije un plazo para hacerla, otra es que un tercero lo haga en nombre de él, a costa de él, y la tercera, que es la más normal, es que fijen daños y perjuicios y le embarguen bienes en compensación del incumplimiento de esta obligación. La ejecución es la misma, 5 días de audiencia al ejecutado, tiene posibilidades de plantear excepciones. Si en 5 días no se opone, pues el juez va a dictar sentencia, siempre y cuando hayan bienes embargados, por supuesto, o siempre y cuando se esté haciendo la obra. Si hay oposición, se dará audiencia por 2 días, se abrirá prueba por 10 días y luego vendrá la sentencia. O sea, el mismo proceso que nosotros ya conocemos. La tercera ejecución especial, que ya les reiteré a ustedes, se llama quebrantamiento de la obligación de no hacer, consiste en que alguien se compromete en un título ejecutivo, testimonio de escritura pública, una confesión o un documento privado, se compromete a no hacer algo. No hacer algo implica no levantar una pared, no levantar una puerta, no quitar una puerta, no revelar un secreto profesional, me comprometo a no hacer algo. Es en términos generales. El problema se da que se incumple cuando, habiéndose comprometido a no hacer algo, sí se hace. Yo me comprometí a no levantar una pared y sin embargo, pese a que tengo el compromiso y ese compromiso para 10 años, sucede que en 2 años yo estoy levantando la pared. Entonces, ¿qué estoy pasando? Estoy quebrantando mi obligación que tenía de no hacer, porque estoy haciendo. Entonces, en el título existe una obligación de no hacer y cuando uno incumple esa obligación, lógicamente queda a expensas del proceso de ejecución. Ya es ejecutable porque estaba obligado a no hacer y se hizo. Entonces aquí el juez cuando hace el requerimiento no va a ir a requerir un vehículo, no va a dar un plazo para que se haga una obra, sino va a fijar un plazo para que se deshaga. La pared que se hizo, un plazo para que se deshaga, para que se destruya, para que las cosas vuelvan al estado anterior. Si yo me comprometí a no hacer la pared y la hice, el juez me va a fijar un plazo para que la deshaga, porque incumplí una obligación de no hacer. Por supuesto, pudiera ser que no sea posible deshacer algo. Por ejemplo, si yo revelo un secreto profesional, en eso ya no es posible revertirlo, por dar un ejemplo. Entonces, en muchos casos, cuando ya no es, llegamos otra vez a la compensación. En concepto de daños y perjuicios, a este que hizo algo que no tenía que hacer y lo hizo, le vamos a fijar daños y perjuicios. Provisionalmente lo va a fijar el juez y va a embargar bienes también del deudor. Acá también, sabiendo que ya no lo va a deshacer, podemos pedir de una vez el pago de daños y perjuicios y el embargo consiguiente.
O también podemos pedir que un tercero reponga las cosas al estado anterior a costa del deudor. Es decir, hablarle a alguien para que bote la pared y que le pague el deudor, por ejemplo. Pero aquí estamos hablando que también vamos a compensar la obligación quebrantada a través de daños y perjuicios del patrimonio del deudor. Regresemos, este hizo la pared que no tenía que hacer y le embargamos su casa, su carro, su dinero en efectivo en compensación por los daños, en compensación por daños y perjuicios que se causaron, 70,000 quetzales, voy a poner de ejemplo. Le embargamos el carro, pues habrá que hacer un tasador, le embargamos un inmueble, habrá que fijar la base, y si es dinero, pues una liquidación para que una vez aprobada la liquidación se nos pague ese dinero. Las mismas normas de la ejecución en la vía de apremio. Siempre en esta ejecución, 5 días de audiencia al ejecutado para que se oponga y haga valer sus excepciones. Y si hay oposición, 2 días de audiencia y 10 días de prueba, y viene leyendo la sentencia. La última ejecución especial es una ejecución que realmente en la doctrina es una ejecución de hacer y se llama obligación de escriturar. Y esto consiste en que cuando en el título aparece una obligación de otorgar escritura pública, el ejemplo más típico se da en las promesas de compra-venta. Pues yo comprometo, yo hago una promesa con ustedes y prometo comprarles un inmueble y ustedes prometen venderme el inmueble. Esa es una simple promesa. Yo cumplo y pago el inmueble, pero ustedes no cumplen porque no me otorgan la escritura traslativa de dominio. Entonces sucede que yo ya pagué la totalidad de la promesa, pero ustedes no me otorgan la escritura. Entonces yo promuevo una ejecución de escriturar. Acá en esta ejecución sí no hablemos de daños y perjuicios. Aquí lo que nosotros queremos es el otorgamiento de una escritura, porque el objetivo es que se nos otorgue una escritura y que se nos otorgue por el que se obligó a otorgarla y en su caso la otorgue el juez en su rebeldía. Entonces aquí el procedimiento es similar, claro, aquí no va a haber un requerimiento, aquí simplemente van a haber 5 días de audiencia al ejecutado para que se oponga y te ponga excepciones, si hay oposición 2 días de audiencia al ejecutante, 10 días de prueba, si no hay oposición de una vez va a dictar sentencia, pero ¿qué se pretende en la sentencia? En la sentencia, cuando el juez dicta la sentencia, le va a fijar al deudor o ejecutado o demandado 3 días para que otorgue la escritura. Entonces le va a fijar, se fijan 3 días al ejecutado para que otorgue la escritura, bajo apercibimiento de que si no la otorga, el juez la otorgará de oficio nombrando un notario. ¿Se recuerdan cuando hablé de la vía de premio? ¿Qué sucede en la vía de premio cuando ya se remató el bien, cuando ya se le adjudicó al postor, cuando el postor ya pagó el monto de lo que se ofreció en el remate? Pues el juez le fija al deudor, al ejecutado, al demandado, un plazo de 3 días para que otorgue la escritura y si él no la otorga, el juez la otorga de oficio. Y yo explicaba que entonces llega un notario ante el juez, hace comparecer al juez en la escritura y el juez se acredita su representación, su nombramiento, su toma de posesión, hacen una transcripción de pasajes conducentes del juicio y el juez firma la escritura y otorga la escritura a favor en el caso de las ejecuciones vía de premio del postor, igual que en cualquier ejecución. Pero en esta obligación de escriturar, el juez va a otorgar una escritura a favor del ejecutante, que buscó y que lo que buscaba era que se otorgara. Entonces, regresando al supuesto de que hay una promesa de venta, donde yo ya cumplí y la otra parte no otorgó la escritura, promover una ejecución especial, le darán audiencia por 5 días, a ver, si hay oposición, darán audiencia por 2 días y 10 días de prueba, pero al dictar la sentencia, el juez al ejecutado le va a fijar 3 días para que otorgue la escritura. Si en 3 días no la otorga, pues yo, Mario Gordillo, acreedor, voy a pedir al juez que designe un notario, que voy a proponer, el notario va a ir con el juez en rebeldía del ejecutado me va a otorgar la escritura traslativa que yo buscaba a través de la ejecución. Y yo he obtenido mi escritura traslativa de dominio. El procedimiento de los 5 días, de 2 días de audiencia, 10 días de prueba, es el mismo de un juicio ejecutivo común. Y aquí es donde terminamos explicando esto. Sin cualquiera de esos juicios, con excepción de la ejecución de escriturar, porque ahí no hay embargos, si hubiera embargo de bienes, muebles, inmuebles, dinero, vamos a proceder conforme lo dice la vía de apremio. En el caso de inmuebles, fijar la base del monto de la deuda o el monto de los daños y perjuicios,
o el valor de la matrícula fiscal. En caso de muebles, proceder al nombramiento de un tasador, y en el caso de dinero, presentar un proyecto de liquidación para que una vez aprobado se nos entregue lo que nos corresponda. Bueno, eso es parte de la explicación de esta ejecución especial, de estas ejecuciones especiales. No sé si ustedes ahora, pues, tendrían ustedes la posibilidad de preguntar si necesitan saber algo, alguna duda que tengan. Ahorita les voy a dar la palabra, que no me ubico. Freddy, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una pregunta Sí. Respecto a cuando se embargan, cuando el embargo, perdón, recae sobre un bien inmueble. Sí. La base del remate, a elección de quién queda, licenciado? ¿A elección del ejecutante o del ejecutado? No, Freddy. Ejecutante. Cuando yo hablé de la vía de premio, el ejecutante le pide al juez el embargo de una casa, el juez la embarga, y ya embargada, el ejecutante le dice al juez, bueno, que señale remate sobre la base de la deuda, una opción, o sobre la base de matrícula fiscal. El ejecutante, actor, o acreedor es el que fija la base sobre esas dos opciones. En una vía de premio, en el juicio ejecutivo, una vez se dicta la sentencia y procede el remate de bienes, vía juicio ejecutivo o especiales, exactamente lo mismo. Un inmueble, el ejecutante, el acreedor, es el que va a fijar la base. Claro, como en una obligación de dar, obligación de hacer, no es una deuda de dinero, sí es una deuda por daños y perjuicios que ya el juez fijó, pues ese será el monto de la base. El juez fijó 70,000 quetzales, el acreedor ejecutante le va a decir, señor juez, que el remate sea sobre los 70,000 quetzales o el valor de la matrícula fiscal a elección del ejecutante, Freddy. ¿Oye? Perfecto, licenciado. Muchas gracias. A usted. Pablo, por favor. Licenciado, disculpe, en la obligación de escriturar no me quedó muy claro en la sentencia. ¿En la sentencia tiene un plazo o dentro de la sentencia? Cuando el juez dicta la sentencia de una ejecución de obligación de escriturar y declara con lugar la ejecución, dice más o menos así. Se declara con lugar la ejecución especial de escriturar y por ende se fija al ejecutado, señor fulano tal, 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio de la finca tal y tal y tal y tal, bajo percibimiento de que en caso de negativa o incumpliere, el juez la otorgará de oficio a costa del ejecutante. Punto. Le notifican, pasan los 3 días, no cumple, entonces viene el ejecutante y le dice, señor juez, como no yo otorgó la escritura de la traslativa de dominio, solicito que su rebeldía usted la otorgue, y el juez efectivamente su rebeldía la va a otorgar. Se nombra un notario que propone el ejecutante y ese notario va con el juez, le lleva un proyecto de la escritura, le tiene que comparece el juez, quien comparece es el juez, se identifica el juez con su acta de nombramiento de toma de posesión, se incluyen pasajes especiales dentro del proceso, como por ejemplo la sentencia, algunos aspectos muy fundamentales, y esa escritura la hace el notario, la firma el juez, el notario saca un testimonio, se lo entrega al ejecutante, y el ejecutante ya va a inscribir su finca o su bien o lo que quiera o para lo que le sirva su escritura traslativa de dominio. Gracias, licenciado. A usted, Paulo. Joseph, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Gracias, licenciado. Yo lo quería molestar. ¿Será que sería tan amable de explicarme sobre en la última clase presencial, usted al final explicó sobre las sentencias de los juicios ejecutivos en general, que solo pasaban a autoridad de cosa juzgada formal y que hasta después pasaban a autoridad de cosa juzgada material, y no me quedó claro, no. Yo con mucho gusto. Mire, pues, el objetivo de la justicia en general, y tal vez el sustento de nuestro sistema de justicia, y eso a nivel mundial, es que una decisión de un juez no se puede cambiar cuando ya está firme. Eso es la base de esto. Yo les decía alguna vez que si el presidente de la República fue electo en la segunda vuelta por más de 2 millones de personas, dicta un acuerdo gubernativo hoy, mañana lo cambia. O lo dicta hoy y un presidente dentro de 5 años se lo cambia. Punto. Eso no es cosa juzgada. El Congreso de la República, con 158 diputados, hoy emite un decreto del Congreso y dentro de 5 años otro Congreso pues lo deroga. Eso no es cosa juzgada.
un juez dicta una sentencia, la misma está firme, no caben recursos, y esa ya no se puede cambiar. Eso sí es cosa juzgada. Y es la base del sistema de justicia, porque ¿cómo estaríamos nosotros si no existiera esa institución y esa fortaleza? Estaríamos que aunque si se dicta la sentencia hoy, dentro de 5 años otro juez la venga a cambiar. Entonces, eso es la fortaleza. Esta sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada como regla general, no se puede sustituir. Y eso es normalmente la característica de todos los fallos de jueces en relación a las sentencias, todos. Sin embargo, dentro de la práctica, dentro de la doctrina, existe una cosa juzgada material, que es la típica que acabo de explicar, donde ese fallo no se puede cambiar por nada del mundo, pero también hay una cosa juzgada formal, que en algunos procesos se da porque estos procesos pues no son los procesos principales, por decirlo así. Por ejemplo, en un juicio interdicto de apego o deslinde, sucede de que yo tengo mi terreno y el vecino tiene también su terreno y el día de mañana él llega y altera mis linderos y mueve los linderos y los pone 2 metros adentro de mi terreno y él agarra 2 metros más, sin haberme citado, oído, vencido. Y entonces yo voy con el juez y le digo al juez, mire señor, pues a través de un interdicto, siempre y cuando lo haga dentro del año, y le digo, planteando un interdicto, señor juez, el vecino alteró mis linderos, y el juez llega y efectivamente detecta que se alteró los linderos, el juez lo regresa. El vecino va a decir, mire señor juez, yo tengo aquí las escrituras de que yo soy el dueño. Sí, le va a decir el juez, ¿usted las tiene? Pero aquí es un interdicto donde yo voy a discutir provisionalmente de quién tenía la posesión, y la tenía la posesión Mario Gordillo, y usted se la quitó sin haber sido citado. El juez regresa a los linderos, pero eso no va a quedarse en definitiva así, porque el otro tiene el derecho de ir a plantear un juicio ordinario de plenario de posesión o de propiedad y demostrar ante un juez ya en un juicio ordinario que él es el dueño. Entonces el juez, dentro de ese juicio ordinario, puede ordenar que efectivamente se le restituya sus 2 metros que sí son de él porque le pertenecen. Pero en el juicio sumario interdicto era provisional. Por eso cuando hablamos de los interdictos decimos que los interdictos no deciden nada de posesión definitiva ni nada de propiedad, solo es posesión temporal. Entonces, esa posesión temporal la decide el juez provisionalmente, pero en un juicio ordinario puede cambiar la situación. Entonces, esa cosa juzgada en un interdicto es cosa juzgada formal. En un juicio ejecutivo, esa cosa juzgada formal dura 3 meses. Quiere decir que durante 3 meses, después de dictada la sentencia en un juicio ejecutivo, la misma se puede revisar. Si pasan 3 meses, pues se pasa a una cosa juzgada ya material y eso ya nunca va a poder cambiarse. Pero dentro de esos 3 meses, usted puede pedir la revisión de esa sentencia. ¿Qué requisitos necesita para pedir la revisión? El primero, el más importante, es que esa sentencia se haya cumplido. Porque yo no puedo decir, señor juez, a mí me condenaron a pagar 100,000 quetzales en un juicio ejecutivo, me embargaron mis bienes y me los remataron, y yo quiero hoy que se revise, pero aún no se han rematado. No, tiene que cumplirse. Si se cumple la sentencia, yo tengo 3 meses para pedir su revisión, para que en un juicio ordinario se cambie la sentencia. Puede haber sucedido que me falsificaron la firma y en el juicio ejecutivo no pude probar esa falsedad y necesito ese juicio ordinario. Pero tengo que hacerlo en 3 meses, es el plazo. Si yo lo hago en 3 meses, pues estoy todavía en la posibilidad de cambiar la sentencia. Si no lo hago en 3 meses, pasan a autoridad de cosa juzgada material. Esos 3 meses, esa sentencia es cosa juzgada formal. No puede cambiarse dentro del mismo juicio. Hay que plantear un juicio ordinario de revisión. Y ese juicio ordinario de revisión sí lo lleva el mismo juez que dictó la sentencia en el juicio ejecutivo. No sé si más o menos le queda claro, José. Sí, gracias, licenciado, me quedó más claro. Entonces, esa revisión se puede pedir ante cualquier juicio ejecutivo, ¿verdad? Ante cualquier sentencia de juicio ejecutivo, sea de vía de apremio, sea... No, vía de apremio no. Ahí no hay. Ahí no hay en la vía de apremio no hay sentencia. No. Juicio ejecutivo o ejecuciones especiales. Ah, ya. Vía de apremio no. Vía de apremio no. Okay. Gracias, Lee. Solamente, entonces. Muy bien. ¿Alguien más? La otra semana. Disculpe. Sí, por favor. Disculpe, licenciado, con esto de la obligación de escriturar, ¿sí tiene que existir el contrato de promesa de compraventa o...? Un título donde alguien se comprometió a tomar una escritura. Ah, ok. O sea, que puede un título que acredite
que el deudor está obligado a tomar una escritura. No sé cuál puede hacer, ¿verdad? Pero yo puse el ejemplo de la promesa, porque está hecho en un documento privado de repente con legalización, o están hecho en una escritura pública, hay una promesa. Puse el ejemplo que es lo típico, pero si usted tiene, por ejemplo, una confesión, y usted en una confesión llega y le preguntan a la persona que declara, dígase, ¿es cierto que usted se comprometió a tomar una escritura traslativa de dominio de un vehículo X? Y el otro dice, sí, dígase, ¿es cierto que usted ha incumplido? Dice, sí, esa confesión ya es título ejecutivo para usted, por ejemplo. Ok, licenciado, muchas gracias. Vaya, Jaro. Bueno, la próxima semana voy a involucrarme un poquito de tiempo, aprovechando que vamos un poquito adelantados, todavía nos faltan temas de los procesos especiales y algunos de la liquidación. La otra semana vamos a hablar un poco, vamos a hacer algunos casos prácticos, los vamos a hacer en clase. Para que para que sepan, pues, que vamos a tratar normalmente mis actividades que antes las hacíamos así por el tema de la pandemia y esta virtualidad, esta actividad mixta, no nos permite hacerlo mucho, pero vamos a utilizar los 2 días de otra semana para hacer casos prácticos y de retrabajarlos en clase con ustedes. Eso implica redactar algunas demandas, etcétera, etcétera. Entonces, en eso vamos a trabajar el martes y jueves ya en forma presencial. Yo los veo hasta el martes entonces, allá en la facultad. Les deseo que tengan una buena tarde. Con permiso. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias. Gracias, licenciado, por tu tiempo. Nos vemos.